Estamos en una cepa de tempranillo de Rioja Alavesa formada con la formación tradicional, que son 3 brazos, los podemos ver aquí, 1, 2 y 3, y en esos 3 brazos se posicionan 5 pulgares. En un brazo hay un pulgar, que lo tenemos aquí, este ya está podado, y en los otros 2 brazos hay tijeras. Las tijeras son estructuras en las que se dejan 2 pulgares juntos, en la mayoría de los casos procedentes de un mismo sarmiento que tiene un año más de edad. Como hemos dicho, tenemos aquí una tijera muy bien definida para seguir el crecimiento de este brazo que tiene que venir por aquí. En este caso tenemos que dejar 2 nuevos pulgares y para ello, por un lado, dejamos un pulgar en la zona alta, que es un pulgar que no va a seguir el crecimiento de la planta, y un pulgar en la zona baja, fijándonos muy bien cuál es la yema de crecimiento futuro de la planta. En este caso es esta, por lo que tenemos que dejar una yema más. Esta posición y esta definición de esta tijera nos enseña y nos hace ver claramente cómo fue la creación de la tijera del año anterior, siguiendo los mismos principios. Un pulgar que se dejó bajo y un pulgar que se dejó alto. El pulgar que se dejó bajo es el que sigue el flujo de savia de la planta, y además se tuvo en cuenta que la yema del futuro era la más baja y se dejó una más. Entonces, aquí vemos la tijera del año anterior, y esa tijera del año anterior ya hay una zona de ella que nos sobra, que sería lo que tenemos que cortar sobre madera de 3 años, que es este taco de aquí, y que si vemos todos los cortes están por la zona de arriba. El año que viene, en esta tijera que hemos definido, vamos a tener 4 brotes, y para seguir la futura tijera nos aprovecharemos de estos 2. Luego haremos otro corte en madera que ya será de 3 años aquí, y tenemos una buena carrera de secos y una buena carrera de verdes. Y habrá que tener nuevamente la precaución de que el sarmiento que dejemos para pulgar de seguimiento del crecimiento del brazo tenga orientadas las yemas al igual que las tiene orientadas este de aquí, es decir, la de abajo, la que sigue el futuro y una más. Estamos con una tijera que se hizo la poda sin seguir los principios que hemos contado en la tijera anterior. Entonces, para definir la nueva tijera, tenemos que ver por dónde queremos seguir el crecimiento del brazo. En este caso tenemos este brazo y vemos como una posible línea de crecimiento es esta de aquí, ¿no? También podría ser hacia aquí en recto, pero vemos que el viticultor no quiere seguir esta línea porque está precisamente el paso de la maquinaria. Para hacer este seguimiento del brazo aquí, tenemos que tener en cuenta que del pulgar que se dejó el año pasado, elegir para seguir el crecimiento del futuro el sarmiento más bajo y que las yemas estén bien orientadas. Es decir, tendríamos aquí que elegir la del futuro y dejar una más. El corte lo haremos aquí. Y la tijera la posicionamos, la complementamos con otro pulgar que lo sacamos del sarmiento que estaba en la yema de rango más alto del pulgar del año pasado. Entonces, si vamos a hacer los cortes, vemos que haciendo este corte aquí y haciendo este corte aquí, quitamos este taquito de madera seca, tenemos bien definida la nueva tijera, y con el flujo de savia bien orientado aquí. Aquí tenemos que salvar 2 sarmientos en la poda en verde. Aquí habrá otros 2, habrá los 4 pámpanos, sarmientos que define una tijera, pero el año que viene seguiremos por el sarmiento que está aquí abajo, teniendo en cuenta la precaución de que la yema del futuro esté hacia abajo, y así todos los cortes quedan hacia arriba. Esta tijera, que la tenemos bien definida aquí, el problema que vemos es que no se tuvo en cuenta esos principios cuando se dejó la tijera del año pasado. Es decir, se dejó el seguimiento de la planta por un sarmiento que estaba en un rango más alto, y entonces eso nos implica hacer cortes aguas abajo y además de forma muy agresiva, ¿no? Para hacerlos del modo más respetuoso posible, haremos aquí un corte madera de 2 años dejando taco, y aquí haremos un corte madera de 1 año dejando corona, y que así no haya una herida grande que penetre en esta zona del crecimiento de la planta.
Hemos dejado definida muy bien la tijera para el año que viene, el crecimiento del flujo de savia, y hemos hecho los cortes en el pulgar que dejamos el año pasado en la yema más baja, teniendo en cuenta dejar yemas de corona para que no haya una herida muy agresiva. Esto sucede porque este pulgar que se dejó el año pasado estaba mal posicionado, no debería haber estado aquí, debería haber estado aquí, en la zona alta, pero para eso, en la poda de hace 2 años, se tenía que haber podado con una yema más, para que aquí hubiera estado la posición alta de la tijera que se dejó el año pasado. Como eso no se cumplió, nos ha obligado a hacer cortes en la zona baja, aguas abajo, tener que respetar yemas de corona, cuando lo más fácil hubiera sido hacer un corte aquí y eliminar toda la madera vieja, dejando todos los cortes por arriba.